y vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Historias contadas de una y otra manera. Aleluya. Esta es la historia del Hijo de Dios, que para salvarme del cielo bajó, que para salvarme descendió del cielo y trajo a mi alma la paz y el perdón. Anduvo en el mundo, no tuvo descanso, y a las multitudes él les predicó. Sanó a los enfermos, dio a los muertos vida, reprendió demonios, mi bendito Señor. Y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza, ahora y siempre. Aleluya. Alabado sea el Señor. El pueblo que oía el mensaje de amor no quiso escucharle, mas le traicionó. Le tomaron preso, le crucificaron, y así por nosotros el justo murió. Amigo que escucha esta bella historia, si quieres ser libre de condenación, ven a Jesucristo, recibe la vida, Él te da la vida y también el perdón. ¡Aleluya! Amigo que escucha esta bella historia, si quieres ser libre de condenación, ven ahora mismo, acepta a Jesucristo y tendrás la vida y también el perdón. ¡Aleluya! Mis amados hermanos, un saludo como siempre para cada uno de ustedes en el nombre poderoso y sublime de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más con ustedes con el programa Un Encuentro con la Palabra de Dios. En esta vez una serie que la hemos titulado Sanidad para Todos. Queremos a través de estos pensamientos de la palabra de Dios llevar palabras de esperanza, de fe, de liberación, porque Cristo ya hizo una obra en la cruz del Calvario, la cual debemos aprovechar a lo sumo los beneficios del Calvario, las riquezas que nos trae el santo evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a tratar el tema que tiene que ver con las tradiciones de los hombres o las tradiciones humanas en relación con lo que la Biblia dice, que aunque a veces son pensamientos sinceros en personas sinceras, pero que no encajan dentro de lo que Dios dice en su palabra.
Vivimos una época donde creemos y hacemos toda clase de actividades tratando por este medio de que Dios dé respuesta a nuestras oraciones. Y muchas de estas ocasiones creemos más en las tradiciones humanas, en las tradiciones de los hombres, que en la eterna palabra de Dios. Y por eso es un asunto ya grave. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta y está hecha precisamente para los que hacen la voluntad de Dios. Hay unas palabras que fueron dichas preguntándole a Jesús y están en Marcos capítulo 7 y el verso 5. Los fariseos preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y también en Mateo 15:2, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Y aquí tenemos que pensar seriamente el camino o la ruta a seguir. Jesús les respondió: ¿por qué también vosotros quebrantáis? Oigan eso, quebrantar, pasar por alto, ignorar. Quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 15:3. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Bien, invalidáis el mandamiento, oiga, es decir, le quitan mérito, no le dan importancia. Invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Nótese el énfasis que el Señor hace: quebrantáis, invalidáis la palabra de Dios. A veces le damos más importancia a lo que la gente diga, a los razonamientos humanos, que a la misma palabra de Dios. Y por eso no podemos disfrutar de esas tremendas bendiciones que Dios tiene en su palabra. En Mateo 4:23 encontramos la palabra de Dios para todos. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda dolencia en el pueblo. O sea, Jesús vino a salvar y a sanar. El Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la tradición? Según el diccionario Webster, define a la tradición como el acto oral de que costumbres, prácticas y opiniones pasan de una generación a la otra en vez de la verdad. Algunas de las cuales han sido dadas sinceramente, reverentemente y a conciencia. Siendo, sin embargo, quienes son bíblicas, es posible que un hombre yerre, cometa el error, sincera y honradamente, sin saber la verdad. Porque muchas veces, a veces como predicadores también fallamos en predicar la verdad como es. Gracias a Dios por los predicadores apostólicos, los que tienen la doctrina apostólica, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque tiene una doctrina basada directamente en la palabra de Dios. Pero muchas veces
no le enseñamos al pueblo lo relacionado con la verdad de Dios en su estado integral, sino que nos limitamos a ciertos temas y dejamos a otros padeciendo, sufriendo, porque no les descubrimos todo el propósito de Dios. Entonces, pero ese mismo sincero y honrado hombre, cuando se le predica la verdad, entonces debe aceptar la verdad como le es presentada para que pueda disfrutar de las bendiciones de Dios. Nos preguntamos, ¿qué perjuicios tiene la tradición? Las tradiciones recibidas por las doctrinas y mandamientos de hombres han causado que muchos se expongan a perder su liberación comprada en el Calvario. Así, siendo víctimas del dolor, la enfermedad, de problemas físicos, morales, impuestos por Satanás. Pero cuando somos iluminados debidamente con la verdad, el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Dios no miente. Y no estamos hablando solamente libres del pecado, lo que tiene que ver con las borracheras, o sea, la embriaguez, el adulterio, la fornicación, el robo, el secuestro y todas esas cosas, sino que está hablando libertad plena en todo sentido, incluyendo la parte física. Por eso muchas personas en el momento de recibir a Cristo han sido sanados de cáncer, tuberculosis, de tantas enfermedades, porque en el momento ha habido la palabra de salvación eterna y también la promesa de salud para el cuerpo. Hay muchos y varios conceptos que no son bíblicos. Son sostenidos por personas que no han notado cuidadosamente la expresión así dice la Escritura. Cuando ustedes saquen un argumento, muéstrenme por la Biblia que es así. Interprételo bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, vamos a hacer un comentario sobre eso. Estando bien consciente del hecho de que un gran porcentaje de aquellos que sostienen esos conceptos tradicionales que no son bíblicos, así como opiniones respecto a la sanidad del cuerpo, son completamente sinceros y cabales en sus corazones. Porque a veces la gente cree sinceramente. Una persona de otro movimiento cree lo que le enseñaron y defiende su creencia. No importa a qué grupo pertenezca. Cada uno defiende lo que le enseñaron y muchas veces bíblicamente sostienen esto. Es como decir que la Biblia enseña que hay tres. Bien, sí, la Biblia enseña que hay tres, pero no se queda allí. La Biblia dice que esos tres son uno. Aleluya. Y que Dios es uno. Y no hay más. Y que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Pero al no enseñársele la verdad como es, ellos sinceramente creen que hay tres. Entonces le piden al Espíritu, le piden a Jesús, le piden al Padre. Bueno, eso es un enredo interminable. Pero básicamente hay que creer lo que la Biblia dice y no lo que el hombre dice, distorsionando el contenido de las Escrituras. Estoy cierto que casi todo aquel que hojea las páginas de la palabra de Dios con un corazón abierto, ávido de conocer la verdad perfecta, tal como es por revelación, porque recordemos que tenemos la mente natural y la mente natural no entiende, no percibe. La mente natural se opone, no quiere, pero hay en el fondo algo que es espiritual,
a donde Dios quiere llegar. Entonces, una persona sedienta de la verdad va a encontrar, va a conocer esa verdad perfecta acerca de la misericordia que hay en la sanidad del alma, como también la sanidad física. Tendrá, cuando haya terminado de estudiarla, una fe sólida que, aparte de mover los montes y maravillarse en extremo por la simplicidad y veracidad de esta gran verdad, va a tener un espíritu de alabanza, de adoración, porque esta fe verdadera, aunque ha sido descuidada, ha privado a muchos de su liberación física. Entonces, veamos esa parte de las tradiciones para que entremos en la verdad, porque Dios quiere su liberación total. Una tradición que Dios, dicen por ahí algunos pensadores, teólogos, que Dios es el autor de las enfermedades y desea que algunos de sus adoradores estén enfermos. Es decir, que eso es normal, que tenemos que enfermarnos de alguna cosa, tenemos que morir de algo. Entonces, que esa es la voluntad de Dios, de que usted esté enfermo. La Biblia nunca se refiere a Dios como el dador de la enfermedad, mas sí como el sanador. Dios nunca se identifica como el Señor que tiene o que hiere con las enfermedades, pero antes bien, por su nombre y por su pacto, se revela como Jehová Rafa, es decir, Jehová nuestro sanador. Éxodo capítulo 15 y el verso 26. De tal manera que si escuchas atentamente la palabra de Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, entonces dice el Señor, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En cuanto al ministerio de Jesús, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Hechos 10:38. Esta palabra dice que Jesús recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si Dios quería que algunos de estos sufrieran, entonces Jesús y los apóstoles, al sanarles, se estaban oponiendo al plan del Padre. Porque si es la voluntad de Dios de que alguien esté enfermo, de que usted esté enfermo, entonces ir a sanar un enfermo como lo hacían los apóstoles, entonces estaban oponiendo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que esté enfermo, entonces estése así. Vamos a mirar una escritura para combatir ese falso pensamiento. En Hebreos 10:9, el Señor Jesús dice, o el escritor dice acerca de Jesús: he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. En Juan capítulo 6, verso 38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, si las enfermedades son dadas por Dios y están en la voluntad de Dios para que la sufran algunos de sus seguidores, somos obligados a concluir que nadie ha sido destinado. Debe buscar, es decir, si alguien ha sido destinado para sufrir una enfermedad, porque es la voluntad de Dios,
buscar ayuda medicinal para mejorar sus males, hombre, está grave. Pues al aliviarse estaría oponiéndose a la voluntad de Dios en su vida. Aún más, si la enfermedad es la voluntad de Dios para nosotros y si Dios es responsable de nuestras enfermedades, entonces cada doctor es un violador de la ley. Y cada hospital es una casa de rebelión y cada enfermera está desafiando al Todopoderoso en los hospitales. En vez de ser una casa de piedad, entonces sería un lugar de tormento. Y además, si es la voluntad de Dios que alguno estén enfermos, entonces sería un pecado si los enfermos desearan sanarse en vista de que debemos aceptar la voluntad de Dios más que todo. Porque si esa es la voluntad de Dios, yo no la puedo violar. Si eso es lo que el Señor quiere, yo debo aceptarlo para que Dios sea glorificado. Entonces, nótese el gran problema que se puede acarrear por eso, porque cuando vamos a la palabra de Dios encontramos lo contrario. En vista de que Jesús invirtió 3 años en sanar a todos los enfermos y adoloridos que venían a él, nos da la base bíblica para concluir que las enfermedades no son la voluntad de Dios. Si fuera el contrario, ¿por qué razón llevó Jesús nuestras dolencias y enfermedades en el madero, como dice Mateo 8:17? ¿Por qué llevó él nuestros pecados en su cuerpo y fue azotado por nuestros males, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, y concluye diciendo, por cuya llaga fuisteis sanados? ¿Pagaría Jesús el precio de nuestra redención por el cual somos libres si fuese como se alega que el Padre desea que nosotros seamos sujetos a las enfermedades y dolencias y pecados? ¿Acaso no están de acuerdo el Padre con el Hijo? Si Jesús vino a hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que usted esté enfermo y él andaba sanando a todo el mundo, entonces estaría llevándole la contraria a su Padre. Pero como Dios estaba en Cristo, entonces podemos entender que la voluntad de Dios no es que usted esté enfermo, créalo, sino que usted esté completamente sano. Amén. La Biblia enseña claramente que las enfermedades vinieron como consecuencia de la caída del hombre. Cuando el hombre se rebeló abiertamente contra la palabra de Dios, así el pecado y las enfermedades fueron la pena impuesta por ese pecado. Si el hombre nunca hubiera pecado, las enfermedades jamás hubieran tocado su cuerpo. Oiga, viviríamos maravillosamente bien. Por eso cuando Adán y Eva estaban en el huerto antes de pecar, gozaban de una salud extraordinaria, nunca se iban a enfermar. ¿Por qué? Porque no había pecado, no existe el pecado, y si no existe el pecado, no existía la enfermedad. Pero cuando ellos pecaron, entonces vino la maldición que está registrada en Génesis capítulo 3. Se establece la pena de muerte, tanto espiritual como física, por causa de la desobediencia del hombre. Por cuanto un hombre pecó, el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios quiso presentar el remedio absoluto porque el pecado venía reinando, la muerte venía reinando desde Adán hasta Moisés, pero el conocimiento de la ley trajo un alivio porque al obedecer la palabra de Dios, entonces había sanidad para los que creían, para los que vivían la palabra de Dios. Entonces, ya en el Calvario, Jesús muere, pero allí lleva todo nuestros pecados
nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Dios creó al hombre fuerte y sano. Ese fue el plan perfecto que Dios tuvo para con el hombre. El hombre y Dios gozaban de la misma comunión hasta que el pecado separó al hombre de Dios y colocó al hombre bajo el dominio de Satanás y le hizo al hombre la víctima, el esclavo. Pero el Nuevo Testamento declara que Cristo nos ha recibido y nos compró. Dice Gálatas 3:13. Pablo declara que por Cristo hemos recibido la reconciliación. Romanos 5:11. La comunión que Adán y Eva gozaron al principio nos ha sido restaurada a nosotros por el último Adán, que es Cristo, a través de lo que la Biblia enseña, la expiación. Cristo nos redimió. Cristo nos salvó. Cristo nos libertó íntegramente. No fue que Él solamente murió por salvar nuestra alma y no más. No, íntegramente, cuerpo, alma y espíritu. Por eso la Biblia dice que este cuerpo o tabernáculo es templo de Dios, porque fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Le pertenecemos. Así que nosotros fuimos sanos hace más de 2000 años. En el Calvario Jesús nos declaró sanos. Nosotros no tenemos por qué sobrellevarlas. A pesar de nuestra ignorancia, por el desconocimiento de la palabra, hemos sufrido, pero cuando acudimos a Cristo, nos aferramos de sus promesas. Para ello hay que creerle, hay que estar en obediencia para que esto resulte en algo beneficioso para nosotros. Entendamos, todo el poder de Satanás es quitado de nosotros por Cristo, puesto que hemos sido restaurados y hechos uno con Dios por medio de él. Todo el pecado y enfermedad que Satanás nos había hecho cargar ha sido llevado por Cristo, nuestro sustituto. Creámoslo. Cuando se hizo las sanidades en Mateo capítulo 8, el verso 17, que el Señor sanó a un poco de gente al atardecer, al caer el día, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que él mismo tomó nuestras enfermedades, tomó nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tenemos otra, la número 2, que Dios a veces obra su plan en nuestras vidas por medio de las enfermedades. Dios mío, oiga, que Dios a veces obra su plan en nuestras vidas por medio de las enfermedades. Hemos escuchado eso. No, pues yo estoy aquí enfermo y si mi enfermedad ha de ser para gloria de Dios, para que mi familia se salve, pues bienvenida sea la enfermedad. Entonces, Dios, para salvar a otro, entonces va a someter a otro con una enfermedad bien crítica, unos dolores bien terribles, y luego sanarlo para que la gente crea. Hombre, prestémosle atención a la palabra. En respuesta a esta tradición, sugiero la siguiente pregunta. ¿Acaso Dios desea obrar en nuestras vidas a través del pecado? Viendo que ambas cosas, el pecado y la enfermedad, están en la misma categoría traídas a la humanidad por el mismo diablo, ¿no sería razonable concluir que Dios desea perfeccionar su plan en algunas vidas por medio de las enfermedades? Que también Dios desearía perfeccionar su plan glorioso en algunas vidas por medio de la enfermedad o del pecado. Si Dios deseara usar algunos de los recursos de Satanás para perfeccionar su plan en nuestras vidas, entonces, ¿no querría él seleccionar el pecado así como la enfermedad para lograr su propósito?
como permitir que éste se descarríe y haga toda clase de malos, porque Dios tiene un propósito por allá para darle, como se dice, para darle una pela, para someterlo a la vergüenza, para someterle a una cantidad de cosas, para salvarlo a él y salvar a otros. Hombre, dado que el Nuevo Testamento explica en detalle el modo que Dios trata con sus hijos bajo el pacto de la gracia, nos maravillamos al notar que no hay ni un caso donde Jesús puso sus manos sobre una dama hermosa diciéndole, hija, sé ciega, y por tu ceguera que mi Padre te ha enviado, aprende la lección de la paciencia, de la obediencia que mi Padre desea que aprendas. Es decir, que Dios va a dar una enfermedad, que alguien fue a buscar la sanidad y Dios no se la dio, y no, soportela para que aprenda. Y echa en mano de la vida de Job. Eso es un caso particular, eso no se aplica en todos los casos. Además, algo que sucedió en la época, en el Antiguo Testamento, cuando nuestros padres, los patriarcas, tienen unas enseñanzas para nosotros. Pero recuerde que no fue Dios el que le mandó el mal, sino que él permitió. Pero ¿quién lo hirió? ¿Quién lo enfermó? No fue el diablo. Dios tiene una enseñanza allí, pero aquí estamos hablando en nuestro tiempo, en nuestra época. ¿Hay acaso algún hombre que vino al maestro por sanidad, a quien en lugar de sanarle, Jesús le dijo, hijo, sé fiel en tu prueba, porque esa es la vara de mi Padre sobre ti? Y cuando Él haya acabado de enseñarte la lección, entonces Él me enviará a ti para sanarte. ¿Ha encontrado usted eso en la Biblia? Claro que no, en ninguna manera. No, y mil veces no. Nunca aconteció otra cosa. Entonces, no es meramente una tradición decir tales cosas a los que sufren enfermedades. El pecado, tanto como la enfermedad, son igualmente detestables a la vista de Dios. Cristo Jesús vino como el redentor y libertador de ambos. Ambos, los pecados y las enfermedades, fueron llevadas por nuestro eterno sustituto Cristo Jesús. Ahora somos libres. En el nombre de Jesucristo, declárese libre. En todos los casos en la Biblia, Jesús perdonó los pecados y sanó las enfermedades. Y no se olvide de esto, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dice Hebreos capítulo 13 y el verso 8. Si usted quiere mimar su enfermedad, si usted está amañadísimo con su enfermedad, entonces no hay nada que hacer, quédese con ella. Pero si usted puede creer que Jesús lo sanó ya en la cruz del Calvario, que es un hecho, todos los que creen en Él, porque estas promesas son para los que creen en Él. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en lenguas, tomarán serpientes, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No dice que van a ser sanados, sino sanarán. La Biblia nos declaró ya, somos sanados. Ve, hermanos, amigos, estoy andando en los 76 años de vida. Y lo que hace que yo conozco al Señor Jesucristo, Él ha sido mi sanador. Recién convertido, venía con un problema del problema de dolor en la cabeza. Mantenía una migraña que me hacía llorar. Y el Señor Jesucristo fue el único que me la quitó. De la noche a la mañana, esos dolores de cabeza desaparecieron. Y
Realmente, hermanos, sinceramente, a mí no me duele la cabeza. Nada. Gracias a Dios por esa obra, porque Él me sanó. Además de eso, he tenido la experiencia. Hace unos meses atrás me declararon cáncer en la próstata. Y cuando yo escuché la noticia, pues yo fui donde mi sanador y aquí estoy. Cuando fui a los exámenes siguientes, no apareció señal de cáncer por ninguna parte, está completamente sano. Mi esposa estaba enferma de asfixia bronquial y una noche clamamos a Dios y el Señor la sanó. Le dio cáncer de piel, el Señor la sanó. Mi hijo, Oscar, estuvo como 3 meses enfermo. No teníamos en ese tiempo la EPS, no había un hospital cerca, estábamos por allá en una región apartada. Ya estaba prácticamente en los puros huesitos. Y un día oramos y dijimos, Señor, si tú lo necesitas, te rogamos que lo sanes. Y si no, llévatelo. Lo dejamos en las manos de Dios. No teníamos el conocimiento que teníamos ahora de la palabra. Y el Señor lo sanó. Ahí está el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hija fue sana milagrosamente. Es decir, hemos visto la gloria de Dios manifestada. Y a la edad que yo tengo, yo no sé qué es ir a un hospital por una enfermedad. He sido intervenido por una cirugía por asunto de hernias, pero no por otra razón. Jesús nos ha sanado de nuestras enfermedades. Mi esposa muchas veces ha sido sanada. Entonces, es la promesa de Dios no solamente para mí, es la promesa de Dios para usted. Ahora mismo, invoque el nombre de Jesús y levántese de su lecho, levántese de su postración, invoque el nombre de Jesucristo, reprenda a Satanás con la autoridad del Espíritu Santo y de la palabra y declárese sano en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga.